¿Te imaginas hacer un estetoscopio en crochet para muñecas? Hola, soy Sandra y en este video te enseño cómo hacer este lindo accesorio. Muchas gracias a todas las personas que me pidieron este paso a paso. Acompáñame a ver los materiales que utilizaremos. Te los dejo en pantalla para que puedas verlos en detalle. Y estos son los puntos y abreviaturas que usaré en este proyecto. Estos son algunos de los alambres delgados que tengo a mano para darte ideas. Todos son reciclados. Entre los que tengo, aquí está este rollo, que la verdad no tengo idea de dónde salió. También incluí una varilla de las que se usan en los cumpleaños y sueltan chispas al encenderse y un clip para papel. Aunque este último es un poco más grueso que las otras dos opciones, creo que igual puede funcionar y es algo que muchos tenemos a la mano. En mi lista de Amazon llamada Handmade Project Supplies podrás encontrar alambres similares. Te la dejo en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Dicho esto, voy a tomar la varilla de cumpleaños y con la cinta métrica voy a medir 8 centímetros. Luego, con las pinzas corto el alambre por esa medida. Mido aproximadamente el centro del alambre y con los dedos hago una curva. Este alambre es fácil de manipular con las manos, pero si el tuyo es más grueso, puedes ayudarte con las pinzas. Voy a dejar el alambre a un lado para comenzar a tejer el estetoscopio. Comenzaré a tejer con el hilo gris. Hago un anillo mágico y comienzo a hacer medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajusto el anillo mágico tratando de que quede lo más cerrado posible en el centro. Luego corto la hebra y la saco del punto para hacer un cierre invisible. En este caso lo haré con el gancho, pero puedes hacerlo con la aguja lanera. Para ello inserto el gancho por debajo de las dos hebras del primer punto, de adelante hacia atrás, y paso la hebra que había cortado. Luego inserto el gancho por el centro del último punto de atrás hacia adelante y paso la hebra, completando así el cierre invisible, que simula un punto más y deja un acabado más limpio. Dejo esta pieza por el momento y con el hilo negro hago un nudo corredizo. Y comienzo a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sigo haciendo cadenas hasta que al ponérselo a la muñeca quede como suelen llevar el estetoscopio las personas de la salud alrededor del cuello. Para esta muñeca hice un total de 35 cadenas. Ahora voy a tomar la pieza gris y voy a insertar el gancho por debajo de las dos hebras del cierre invisible, que es este por donde están las hebras sueltas. Inserto el gancho. Paso las hebras por encima del gancho para ir escondiéndolas a medida que hago los puntos y hago un medio punto. Si lo deseas, puedes marcarlo. Me paso al siguiente punto y hago un aumento de medios puntos. Hago el primer medio punto e inserto el gancho en el mismo punto para hacer el segundo medio punto. Me paso al siguiente punto para hacer otro aumento de medios puntos. 1, inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Y continúo haciendo aumentos de medios puntos por toda la vuelta. Haré 7 aumentos en total, contando los que ya hice. Iré escondiendo las hebras grises a medida que hago los puntos. Estoy en el final de la vuelta, paso las hebras hacia atrás. Si lo deseas, ya puedes cortarlas. Y en el primer punto haré otro medio punto para completar el aumento en ese punto. Hago un punto deslizado en el primer medio punto para completar la vuelta, quedándome de esta forma esta pieza del estetoscopio. Y luego haré puntos deslizados por toda la tira de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y continúo hasta llegar al final. Ya estoy en el final y ahora voy a tomar el alambre que había doblado, lo coloco en el centro y voy a hacer un punto deslizado para juntar las piezas.
Estiro la hebra de hilo, retiro el gancho y paso el punto por el alambre para asegurarlo y evitar que se zafe el tejido. Luego aseguro la hebra del inicio como se ve en el video y anudo ambas hebras para darle mayor seguridad. Corto las hebras grises que olvidé cortarlas anteriormente y con la hebra larga voy a ir envolviendo el alambre como haciendo pequeñas lazadas, justo como me ves hacerlo en el video. Voy a hacerlo unas 10 veces o hasta que me guste el resultado y se parezca lo más posible a esa parte del estetoscopio. Con la mano izquierda me resulta un poco incómodo hacer las lazadas. Puedes girar la pieza y hacerlo con la mano que te resulte más cómodo. Ya así se empieza a parecer al estetoscopio, así que voy a continuar envolviendo el alambre hasta llegar al otro extremo. Cuenta las vueltas que le des hasta llegar al centro para que cuando hagas el otro extremo des la misma cantidad de vueltas y quede parejo y prolijo el resultado. Llegué al centro y ahora voy a girar la pieza para mostrarte cómo lo hago con la mano derecha. Así puedes ver mejor el movimiento que le doy al hilo para que quede bien asegurado alrededor del alambre. Y veas el resultado también en ese extremo. Voy a hacer 10 lazadas al igual que en el otro lado. Y luego envuelvo el hilo hasta llegar al centro. Recuerda envolver el hilo con la misma cantidad de vueltas que hiciste del otro lado, o al menos un aproximado, para que el resultado final se vea parejo. Anudo esa hebra con la del inicio, asegurándome de que no se zafe y quede firme el resultado. Corto la hebra y las escondo por entre los puntos. Editando el video me di cuenta de algo importante. Debería haber dejado bien largas esas dos hebras de hilo. Así, al esconderlas pueden llegar hasta la parte redonda del tejido y quedar mucho mejor aseguradas. Eso evitaría que se salgan con el uso. ¿Coincides conmigo? Intenta dejarlas mucho más largas y cuéntame cómo te va. Yo lo intentaré la próxima vez que vuelva a hacer un estetoscopio. Con las hebras ya escondidas, voy ahora a doblar el alambre hacia adentro para seguir dándole forma a este estetoscopio. Voy también a doblar las puntas al alambre para que no pinche y también para que dé un poco de volumen en la parte donde se coloca en los oídos, porque luego voy a cubrir esa parte con hilo. Voy a cortarle un pedacito al alambre y voy a ayudarme de las pinzas para hacer esta parte, porque me resulta muy difícil hacerlo con los dedos. Para mí, esta es la parte que más se me complica, porque trabajar con el alambre y las pinzas para lograr esta forma es lo que más tiempo y paciencia me lleva. Batallé un poco con las pinzas, pero logré el resultado que quería. Ahora voy a anudar el hilo negro a uno de los extremos, pegado al doblez que le hice al alambre. Y voy a envolver el alambre de la misma manera que lo hice en la otra parte del estetoscopio. Esta parte, al ser más pequeña y estar en la punta del alambre, requiere más paciencia y cuidado para asegurar que el hilo no se zafe. Anudo la hebra con la del inicio, aseguro bien
y corto la hebra. Lo repetiré en el otro lado. Con los dos lados listos voy a aplicar un poco de pegamento escolar para que esa parte quede mejor fijada. Puedes usar pegamento para tela o el que suelas tener a mano. Yo elegí este porque es uno que normalmente todos tenemos en casa. Con ayuda del pincel voy a ir aplicando el pegamento. En lugar de cortar las puntas como lo estoy haciendo yo, puedes intentar pegar parte de las hebras en esa parte negra para que queden pegadas y mejor aseguradas. Y también para que no se vean los piquitos que se pueden apreciar, ya que una vez que los corté ya no los pude pegar mejor en esa parte. Voy también a aplicar a pegamento en la otra parte del estetoscopio para que esas hebras que están en el alambre queden bien aseguradas. Ahora voy a esperar a que se seque para ver si tengo que corregirle algún detalle. Ya se ha secado y como puedes ver quedaron esos piquitos levantados. Los voy a cortar con cuidado para tratar de emparejar esa parte. También, producto de aplicarle pegamento, quedaron como unas pintas blancas que no me gustan mucho. Así que con ayuda de un Sharpie o un plumón negro voy a pasar por encima del hilo para que quede bien el resultado. Y así ha quedado terminado este estetoscopio en crochet. Espero que este paso a paso te haya sido útil. También puedes darle un toque especial agregándole un llavero para convertirlo en un bonito detalle para regalar a un trabajador de la salud que conozcas. Puede ser un lindo accesorio. Si decides hacerlo, me encantaría que me compartas tus resultados por mis redes sociales. Recuerda que los materiales que uso en mi día a día como creadora de contenido están en mi lista de Amazon. Te dejo el link en la descripción. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Gracias por acompañarme. Un abrazo y hasta un próximo video.